Hebreos 2:1. Lo leímos ayer, vamos a profundizar un poquito más, a estudiarlo un poquito más, lo que nos quiere decir esta palabra, lo que nos quiere decir el Señor a través de esta palabra. Vuelvo a leer conmigo en el versículo 1, dice la Biblia: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ayer lo leímos, lo analizamos un poquito, pero hoy quisiera desglosarlo para que lo entendamos mejor. La palabra diligencia, porque lo que el Señor nos está diciendo es necesario que con más diligencia, o sea, hemos sido diligentes, ayer lo entendimos, hemos sido diligentes, sí, Señor, pero el Señor dice un poquito más. ¿Pero qué es diligencia? Esa palabra diligencia que se usa aquí en este versículo, en el 40:56 del griego, quiere decir más superabundante, oiga. Más superabundante, eso quiere decir la palabra diligencia. Quiere decir también con mucho deseo, excesivo. Escuche, violentamente, insistentemente, eso quiere decir esta palabra diligencia. Entonces el Señor nos está diciendo, es necesario que con más deseo, ¿sí? Eso significa más superabundantemente, con mucho más deseo, atendamos a las cosas que hemos oído, que excesivamente atendamos a las cosas que hemos oído. Escuche, que violentamente atendamos a las cosas que hemos oído. Y que finalmente, en el significado, y que insistentemente atendamos a las cosas que hemos oído. Eso quiere decir, y son los significados de esta palabra diligencia. Se lo repito, más superabundante, con mucho deseo, excesivo, violentamente, insistentemente. Así es como el Señor nos está pidiendo que hagamos las cosas de aquí en adelante, así, insistentemente. Tal vez las cosas no dan, y esto sí que pasa, hermano, y más en estos tiempos donde la fe de todos está siendo probada, y más en estos tiempos donde la fe de la iglesia, nuestra fe, está siendo puesta a prueba. En estos tiempos sí que sucede que a veces las cosas como que no dan, ¿sí? Que a veces las cosas como que no funcionan, como que ¿qué estará pasando? Que debería de estar sucediendo esto, pero no pasa. Ayer se lo mencionaba un poquito. ¿Qué estará pasando? Que supuestamente debería de estar pasando esto, porque yo estoy haciendo esto, pero no está pasando lo que debería estar pasando. Está pasando otra cosa. Y a veces no entendemos y nos sumergimos en desesperación. Señor, ¿qué sucederá? Padre, ¿qué estará pasando, Señor? Y nos angustiamos muchas veces, y es entendible, es de entender cuando un cristiano, cuando un hermano, una hermana se halla en esa situación, porque es frustrante. Porque si la Biblia dice que esto lleva a esto, y resulta que en la vida de alguien no se está viendo eso, es frustrante. Pero entonces, ayer se lo mencionaba y se lo quiero recordar una vez más, siempre el error estará en nosotros. El error en la ecuación, siempre el error en el cálculo estará en nosotros y no en Dios. Por lo tanto, insistentemente tenemos que buscar el problema, ¿sí? Por eso insistentemente, por eso violentamente tenemos que buscar la situación. Tenemos que buscar el meollo, la raíz del asunto que podamos estar viviendo, en lo que podamos estar fallando. Con más insistencia, con más diligencia,
No busquemos el error en Dios, no, con más diligencia busquemos en qué podemos estar fallando. Busquemos en qué podemos mejorar, que Dios nos está presionando para que mejoremos, ¿sí? Esa debería ser la actitud, y es la actitud que el Señor nos pide que tengamos, que perseveremos en lo que hemos aprendido, pero para poder perseverar, pues lo tenemos que tener muy bien aprendido. Que es necesario que con más diligencia. Violencia, mire, yo me voy a detener aquí un ratico porque me parece muy importante, me parece demasiado importante que el Señor se refiera a diligencia como violento, como con más deseo, como excesivo, ¿sí? Como que hagámosle más. Usted ha buscado la raíz, ha buscado la situación, el problema. No, es necesario que con más insistencia lo busque. Es necesario que con más insistencia busquemos la presencia de Dios diariamente. Es necesario que con más insistencia nos determinemos a vivir la palabra de Dios y su reino como Él nos lo ha enseñado, como lo hemos oído. Es necesario, se nos requiere que en este nuevo tiempo que Dios nos está regalando, nos va a regalar, se requiere de nosotros que le pongamos, le añadamos más diligencia, le añadamos más violencia a nuestra relación con Dios, le añadamos más insistencia a obedecer la palabra, más insistencia al hacer y poner por obra lo que Dios nos ha venido enseñando. Eso es lo que Dios nos insiste, a mí primeramente, a usted y a cada uno de nosotros. Eso es lo que el Señor nos insiste, nos dice, nos habla. Violentamente, insistentemente, excesivo, con mucho más deseo, más superabundantemente. Es necesario que con más diligencia atendamos. Escuche, ahí vamos por diligencia, ¿no? Con más violencia, con más excesividad, con más insistencia. Atendamos. Entonces, ¿a qué le tengo que poner diligencia? A atender. ¿Qué es atender? En el 43:37 del griego dice sostener la mente. Oiga. Sostener la mente. Prestar atención a. Tener cautela por. Aplicarse uno mismo a. Adherirse a. Eso quiere decir. También quiere decir oír, servir, escuchar, guardarse, atender, estar atento. Sí, se lo voy a repetir para usted que está tomando apuntes. Atender en el 43:37 del griego quiere decir sostener la mente. Quiere decir también prestar atención a. Quiere decir tener cautela por. Aplicarse uno mismo a. Y también quiere decir adherirse a. Cuando le dicen a uno, o cuando estamos, no sé, haciendo algo, y le dicen a uno, adhiéranse al plan, adhiéranse a lo que planeamos, adhiéranse a lo que hicimos. ¿Qué quiere decir? Pues que no nos inventemos otra cosa, que no nos vayamos a salir de las instrucciones que nos dieron, ¿sí o no? Eso es. Y el Señor dice, póngale más violencia, más insistencia a adherirse a. ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí ve? Póngale más insistencia a sostener la mente. Ay, esto me gusta. Esto me lleva a entender un poquito mejor. ¿Cómo que atender? ¿Cómo que sostener la mente? Pues en la mente es la principal batalla que usted y yo libramos. En la mente está. Porque escuchamos algo y nos queda ese dardo ahí, ¿sí? Y nos queda ese dardo. Escuchamos una mala noticia y si no rechazamos con la palabra de Dios y llenamos nuestra mente y enfocamos nuestra mente en la palabra de Dios, inmediatamente la mente empieza a cavilar, a darle vueltas, a pensar y como a fabricar emociones contrarias, a fabricar pensamientos desfavorables. Empieza la mente a maquinar y como a cocinar esos pensamientos y empieza a traer como duda, como incredulidad.
Y si no sacudimos rápidamente esos pensamientos de nuestra mente, nos pueden llevar a la desesperación, nos pueden llevar a la angustia, nos pueden llevar a la confusión, nos pueden llevar a tantas cosas, mi hermano. Entonces, póngale cuidado a esto. Por tanto, es necesario que con más diligencia, con más urgencia, excesividad, con más violencia, sostener la mente. ¿Cómo que sostener la mente? Pues que la mantengamos en algo. ¿En qué? Sostengamos nuestra mente en las cosas que hemos oído, en la palabra de Dios, en las enseñanzas bíblicas y cristocéntricas que hemos recibido. ¿Sí? La mente, mi mente tiene que estar en la palabra de Dios. Hoy más que nunca su mente y mi mente tiene que estar enfocado en Dios. Hoy más que nunca, y no me canso de repetírselo, su mente y mi mente tienen que estar llenas de Dios y de su palabra. Porque si no, el mundo y el príncipe de la potestad del aire sí tiene un diseño, hermano, bien tremendo, lleno de fatalismos, lleno de desgracias, para llenar nuestra mente y sembrar esas cosas ahí en nuestra mente y poner a nuestra mente a producir, a dar fruto de muerte, de desgracia. Nuestra mente no puede estar en blanco, no puede estar sola. O tiene palabra de Dios o tiene palabra del diablo, del mundo. Y la mente es un campo fértil. Lo que usted deje entrar y lo que deje sembrar en su mente, eso empieza a germinar, ¿sí? Por eso nos tenemos que ocupar tanto, hermano, como el Señor a través de Pablo le recomendaba a Timoteo: ocúpate sosegadamente en la oración, en el estudio de la palabra de Dios. Ocupémonos sosegadamente en estos tiempos convulsionados, tiempos de tanta cosa diferente y extraña que vive el mundo. Vamos a enfocarnos en la palabra de Dios y vamos a enfocar nuestra mente y a llenarla, saturarla, sí, literalmente saturarla de Biblia, hermano, de palabra de Dios. Porque ¿qué nos conviene estar escuchando y llenando, mi hermano, llenándonos de todas esas malas noticias, de todas esas cosas que el mundo ofrece, dice, hace, para meter a la gente en desesperación? Y aún nosotros como hijos de Dios, el enemigo también quisiera meternos en una desesperación terrible, horrorosa, en unas angustias, hermano, que no, ni se diga. Pero entonces el Señor nos está diciendo hoy: pongamos más diligencia, seamos más violentos en sostener nuestra mente en lo que hemos oído y aprendido. Pongamos más insistencia en sostener nuestra mente en lo que el Señor nos ha enseñado en estos tiempos, lo que Él nos ha enseñado de su palabra. Les recuerdo, yo creo que no sobra aclararlo y recordarlo. Todo lo que sea palabra de Dios, todo lo que sea bíblico y cristocéntrico, entonces enfoquémonos, entonces sostengamos nuestra mente en ello. Entonces sostengamos nuestra mente en lo que ha dicho la palabra del Señor. Ahí es donde tenemos que sostener la mente. Eso quiere decir atender. Dice prestar atención. Prestemos atención. Mire que esto de prestar atención sí nos conecta con cosas. Por ejemplo, cuando usted está hablando con alguien y ese alguien está así, mira aquí, mirando el celular y, ajá, sí, y escriba. Ah, sí, sí. Se siente horrible, ¿sí? Yo no sé usted, pero yo me siento mal. Yo a veces me pasa eso y yo me quedo callado y yo espero a que termine, porque uno siente que no le están prestando atención. Y a veces hay personas que se incomodan y dicen: no, tranquilo que yo escucho por los oídos, no por los ojos. No, pero los ojos dicen que su mente sí está enfocado. Los ojos, sus ojos y mis ojos dicen que su mente y mi mente sí está enfocado en lo que es y está prestando atención. Le aseguro, hermano, que cuando uno no mira a la persona, sino que está mirando a otro lado o al celular o haciendo otra cosa, se le pasan detalles supremamente importantes de lo que le están hablando. A mí me pasa. A veces me llegan al WhatsApp audios bastante largos. Entonces yo los pongo a sonar y entonces empiezo a escucharlos
pero por un momento mi esposa me dice algo o veo que hay algo que recoger, entonces lo recojo y me desenfoco de lo que estoy escuchando y luego ya vuelvo como a concentrarme y me perdí. Me toca devolver el audio y empezar a escuchar otra vez desde donde me perdí. Eso es verdad. Y lo que el Señor nos está diciendo es eso, mire, mm, parece como que se ajusta a lo que estamos viviendo en estos días. Parece que se ajusta exacto a lo que estamos viviendo en estos días. Puede que en estos tiempos de culto, de transmisión en directo del culto, usted diga, o alguien diga, no, yo me escuché el culto, yo me congregué anoche, pero sí prestamos atención, porque podemos, y pasa con estas cosas digitales, pasa. Podemos coger y poner la transmisión, ponerla ahí y ponernos no sé, a hablar con el hijo, a hablar con la hija, a ponernos a barrer, a trapear. Entonces ponemos el celular ahí, pero estamos aquí, allá, y luego viene el niño, viene la niña, viene el esposo, la esposa, hola, los saludamos, aquí, allá, y perdimos el hilo, como decimos. Se nos fue la paloma, también decían por allá en mi tierra. Claro, nos desconectamos, nos desenchufamos. Y en realidad escuchamos el culto como por fracciones, como por partes. Y entonces alguien llega y nos dice, uy, anoche si escuchaste, mire, el significado de esta palabra, así. No, el pastor no dio ese significado, no, él dio la de la primera palabra, pero esa segunda no, yo no la escuché. Pues sí, resulta que en esos lapsus que teníamos, ahí hablaron de eso. Entonces, el prestar atención no es simplemente oír, no, se trata de escuchar con atención. Prestar atención, escuchar con interés. Cuando a mí me interesa lo que me están hablando, yo miro la persona, ¿sí? Yo miro, eso muchos lo llaman como escuchar con los ojos, ¿sí? Así le dicen, así lo llaman. Escuche también con los ojos. Resulta que sí, con los ojos también se escucha, por decirlo de esa manera, pero se refiere a la atención que uno le presta a la persona que habla cuando uno lo mira, cuando uno no se distrae con otras cosas, ¿sí? Que no mira para otro lado, que no se pone a hacer otra cosa, no, que está atento y le pone cuidado y le va haciendo el seguimiento. Eso es prestar atención. El otro significado dice tener cautela por. Es como tener precaución, tener como una prevención, como una información acerca de lo que voy a hacer, bien importante. Esa palabra la usaba mucho, la escuchaba mucho a mi abuela. Tener cautela, tenga cautela, era como tener cuidado, como saber de qué se trata, ¿sí? Como manejar el tema, ¿no? Aplicarse uno mismo a. ¿Qué es aplicarse uno mismo? O sea, como decidirse a hacer algo, ¿sí? Decidirse a aplicar una cosa, hacer algo. Yo me aplico a esto. Yo me aplico al estudio, por ejemplo. Voy a estudiar y es a estudiar. En este momento, algún universitario o alguna persona que esté estudiando dice, en este momento me voy a poner a estudiar. ¿Sí? Y se pone juicioso y cursa su semestre bien cursado, ganando todo, con buenas calificaciones. Y eso es aplicarse. O sea, yo me empeño en algo, yo me aplico, aplicarse uno mismo. O sea, voluntariamente yo me aplico a esto que estoy aprendiendo. Voluntariamente yo me aplico a esto que estoy escuchando, que he oído, que he entendido. Yo me aplico voluntariamente. ¿Ah? No sé, vaya reuniendo todas estas palabras porque me dan un gran entendimiento. Y por último, adherirse a, lo dijimos ahora al principio, no separarse, no desviarse ni a derecha ni a izquierda de la palabra de Dios, de lo que el Señor ha dicho. Entonces, por tanto, es necesario que con más insistencia, que con más violencia, que con más deseo, pongamos atención, sostengamos nuestra mente, nos apliquemos a las cosas que hemos oído. Eso es. Atendamos las cosas que hemos
oído, o sea, como que las poseamos. Poseamos, mi hermano y mi hermana, las enseñanzas, la palabra de Dios que hemos recibido en este tiempo. Poseámosla, hagámosla nuestras, ¿sí? Hagamos lo nuestro, haga lo suyo, haga lo mío, hagamos lo nuestro. Que no sea simplemente, y se lo decían estos días, que no caigamos en el error de decir, no, es que el pastor fulano dice, no, es que el ministro sutano dice, entonces yo por eso hago. No caigamos en ese error. No, si no lo dice la Biblia, no. Entonces, si lo dice la Biblia, yo no tengo por qué decir es que el pastor fulano, no. Yo tengo que decir es que la Biblia dice, porque yo lo he entendido, porque yo lo he visto, porque yo lo he comprobado en la palabra de Dios. Entonces, no es que tal pastor, no es que tal ministro, no es que tal en tal iglesia dijeron, no, es que la Biblia lo dice, porque a mí lo que me interesa y lo que a mí me debe importar sobre todas las cosas es lo que la palabra del Señor nos dice a usted y a mí. Amén. Eso es, no más. Entonces, apliquémonos a estas cosas, apliquémonos a lo que el Señor nos ha enseñado todos estos días. No nos apartemos ni a diestra ni a siniestra de lo que el Señor nos ha enseñado. ¿Por qué? El Señor nos dice, es necesario esto. ¿Por qué? Dice, no sea que nos deslicemos. Y aquí sí me gustaría como ponerme a contarle un poquito, o a que el Señor nos haga conscientes, mis hermanos. Cuando el Señor nos dice, mire, apliquémonos a esto, es necesario que nos volvamos más violentos, es necesario que nos volvamos más radicales en obedecer la palabra de Dios, en ponerle atención a lo que el Señor nos ha dicho. Primero, porque no me cansaré de decírselo, Cristo viene pronto. Más que nunca, usted y yo lo podemos ver, Jesucristo nuestro Señor está a las puertas. Y en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra de Dios, nos vamos con Cristo. Entonces es necesario. ¿Y por qué es necesario que pongamos más diligencia en prestar atención, en atender lo que hemos oído y aprendido? Porque, hermano, podemos deslizarnos, lo dice la palabra de Dios. No sea que nos deslicemos. Pablo decía, el que crea estar firme, mire que no caiga. Siempre tenemos que estar atentos a nosotros mismos. Mire, el enemigo nos convencía durante mucho tiempo, durante muchos años, nos convenció de estar pendiente, pero de la vida de los demás, ¿no? Lamentablemente invertimos y en el tiempo pasado mucho tiempo en mirar la vida de los demás. Nos ocupábamos de la vida de las demás personas y no de la nuestra. Nos ocupábamos de decir quién se salvaba y quién no. Quién se iba para el cielo y quién se iba para el infierno. Esa era una tarea. Eso es una tarea que solamente le corresponde a Dios, pero nosotros nos ocupábamos de ello en tiempo pasado. Y perdíamos semejante tiempo. Pero siempre, toda nuestra vida cristiana, debemos ocuparnos de nosotros mismos. Qué bueno que usted lo pudiera escribir, tú pudiera tomar nota. Y que jamás se nos olvide, mi hermano. Y si algún día a mí se me olvida, usted me va a recordar. Que nunca, mi hermano, dejemos de ocuparnos de nosotros mismos, de mirar cómo caminemos, de mirar cómo agradamos al Señor, de mirar si estamos andando o no en la verdad, de mirar si estamos haciendo la voluntad del Señor o no. De eso tenemos que ocuparnos, no de estar mirando qué hacen los demás, no. Si Dios le pone a alguien y si alguien usted ve que puede ayudar, pues ayúdelo, pues fortalézcalo, pues hermano, apóyelo en el Señor, ayúdalo a levantarse, a seguir adelante, pero porque Dios se lo pone, porque el Señor se lo puso ahí en el camino y podemos hacerlo, pero ocupémonos de nosotros mismos, ocupémonos de estar nosotros agradando al Señor, ocupémonos nosotros mismos, mi hermano, no descuidemos nuestra vida cristiana, porque primeramente la responsabilidad nuestra es de nuestra vida y nuestra casa. Eso es lo que el Señor nos va a demandar y nos va a pedir cuentas, nuestra vida y nuestra casa. Ocupémonos de nosotros. Entonces, nunca debemos
de despreocuparnos por nosotros mismos en cuestión de relación con Dios, de mi vida en relación a Dios y a su palabra. ¿Cómo estoy en obediencia al Señor? ¿Cómo está mi comunión con Dios? ¿Cómo estoy? ¿Cómo está el orgullo en mi vida? El pecado. ¿Estoy dejando entrar el pecado? Exponerme en la presencia de Dios diariamente para que el Señor me muestre lo que está mal y lo que no está bien y lo que está por mejorar. Es lo que tenemos que hacer. El que se crea libre de pecado, mire que no caiga. El que se crea estar firme, mire que no caiga siempre. Pablo también decía, no sea que yo después de ser heraldo venga a ser destituido por descuidarme. Y hoy en día, hermano, es doloroso. Dios sabe que es doloroso, es triste ver cómo grandes hombres de Dios, no, pero no es una frase de cajón, no. Es literal, grandes hombres de Dios, hermano, están cayendo. Hermano, están siendo engañados por el diablo. Como que el diablo ya no logra meterlos en adulterio. A grandes hombres del Señor, como que el diablo ya no logra meterlos en pecado sexual, en desgracias por ese lado. Entonces se les mete por el lado del orgullo. Y los convence de un orgullo de santidad impresionante. Y los convence, mi hermano, de que son mejores que todo mundo, que nadie le da la talla a ellos, que son únicos y especiales en este planeta. Y entonces se llenan de soberbia, hermano, se llenan de altivez, de arrogancia. Y se desvían, hermano, del camino recto y correcto del Señor. Por eso el Señor nos dice, iglesia, es necesario, iglesia de Cristo, que le pongamos más diligencia a esto. Es necesario, iglesia del Señor, que le pongamos más radicalidad, más violencia, le pongamos más empeño, más interés a esto. Que salgamos de vivir una vida cristiana de parroquia, que salgamos de vivir una vida cristiana de religión, donde hay que cumplir requisitos y dogmas y de una vez por todas, por el amor de Dios, nos decidamos a vivir una vida cristiana genuina, una vida cristiana íntegra delante de Dios, una vida cristiana para Dios. Es lo que tenemos que vivir. No una vida cristiana para los hombres, porque es lo que vivimos mucho tiempo, para que nos vean, para que nos aplaudan y nos digan, oh, varón de Dios, uy, el hermano es un hermano de oración, oh, el hermano es un hermano de ayuno, todos los días lo veo con su botellón de agua, wow, está en ayuno el hermano, tremendo, y mantener un buen concepto, una buena imagen. No, ese tiempo ya pasó, mi hermano. Yo no sé si usted sigue ahí, pero le quiero informar que ese bus ya pasó, ese bus ya se fue. Ahora el tiempo en el que estamos es el tiempo en el que usted y yo nos estamos despertando a entender personalmente, usted y yo, la palabra de Dios, y nos estamos despertando a cumplir los mandamientos del Señor, a obedecer la palabra, a ponernos en las manos del Señor, y estamos descubriendo que es Dios el que nos cambia, que es Dios el que nos transforma, y que sí se puede vivir la vida cristiana en santidad, en integridad, porque Dios nos sostiene, porque le somos sinceros, porque podemos confiar en Él. Ese es el tiempo en el que estamos ahora. Es el tiempo en el que al que hemos sido llamados. Entonces, cuidado, resbalamos, iglesia. Baste ya el tiempo pasado, es lo que el Señor nos dice. Para haber hecho las cosas que agradan a los gentiles. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada al mundo, al diablo. Ya no más. No, ya no estamos para eso. Ya no es tiempo para ello, mi hermano. Ahora es tiempo de que agrademos a Dios. Ahora es tiempo de que el más importante en mi vida sea Dios. Ni siquiera yo mismo, no. Yo no puedo ser el más importante en mi vida porque me lleno de orgullo, de soberbia y no quepo en este mundo. No, el más importante en mi vida tiene que ser Dios. Es necesario, Héctor, es necesario, iglesia, que pongamos más diligencia, que pongamos más insistencia, que pongamos más violencia, más empeño, más atención en entregarnos a aquella clase de doctrina, aquella clase de vida a la que el Señor nos ha llamado.
a esa clase de vida de la palabra del Señor, a esa cultura que el Señor nos enseña y nos ha llamado a vivir y que nos permite ver a través de la palabra. Es necesario, porque si no le ponemos más empeño del que le hemos puesto hasta ahora, tal vez resbalemos. Es lo que Dios nos está advirtiendo, es lo que el Señor nos está diciendo. Si nos conformamos y nos resignamos ahí donde estamos, ahí donde llegamos, y nos estacionamos y decimos estamos bien, aleluya, gloria a Dios, sí, muy bien. Pero ayer se lo decía y se lo repetía, pero el Señor dice, bueno, vamos a desacomodarnos un poquito porque viene más. Como le dijo Dios a Elías, cuando se sintió cansado, se sintió agotado, abatido, oh, tremendo, y se quedó dormido por allá abajo. Bajo un arbolito, bajo una sombrita en el desierto, y el Señor lo llamaba, lo despertaba y le decía, Elías, come y bebe, porque bastante camino nos resta. Elías, fortalécete, come y bebe, porque arduo camino nos resta. Es eso lo que el Señor nos está hablando en esta noche. Fortalezcámonos en el Señor, fortalezcámonos en Dios. Ahí recobremos fuerzas, porque llegamos y vamos bien, y este año 2020 lo estamos terminando en victoria, sí, señores. Pero el Señor dice, bueno, remánguese pues, remánguese porque esto sigue. Esto no para aquí, no hemos terminado, no. Fortalezcas en mí, en el poder de la fuerza del Señor. No sé si a usted le haya pasado, pero hay momentos, hermano, en el que uno se siente como emocional, no sé si espiritualmente también, pero uno se siente como interiormente cansado, como que uno dice, uy, no, ya, yo creo que, uy, salí en victoria de esta, y uno se siente como exhausto, como que, uy, yo quiero como descansar un poquito, y como que no doy más. Pero entonces nos metemos en la presencia de Dios. Hoy somos renovados, como cuando uno está aporreado, cansado, y se mete uno a una tina, se da uno una ducha y en una tina con agua tibia, y uno se relaja y sale como nuevo, ¿no? Así, hermano. No, yo creo que mejor. Uno se mete a la presencia de Dios y uno sale como renovado. Así, el Señor nos dice, mire, cojan fuerza, cíñanse como varones valientes, cobren ánimo, porque vamos para adelante, porque seguimos, porque esto continúa, porque la fe la tenemos que seguir sosteniendo, porque la fe tienes que seguir creciendo, porque nuestra obediencia también junto con la fe tiene que seguir creciendo y avanzando. Si nuestra fe no avanza, si nuestra comunión con Dios no avanza, no crece, si no le ponemos más empeño a obedecer la palabra de Dios, entonces el Señor nos dice, tal vez puedas resbalar. Tal vez resbales, no sea que nos deslicemos, dice el Señor. ¿Y qué es deslizarse? ¿Cómo así? Mire, le dice la palabra de Dios en el griego 39:01. Escuche esto, escuche que esto es más bueno, esto es interesantísimo. Deslizar significa pasar flotando, pasar por alto, sin preocuparse. Pasar cerca o aproximado, junto a, al lado de. O sea, no dar en el blanco, eso es. Es como estar cerca, pero no donde es. Es como el que va escalando, ¿sí? El que va escalando, resulta que llegó cerca, pero le quedaron faltando 2 o 3 metros. Sí, poquito, pero le quedó faltando de todas maneras. Y eso es lo que dice que significa esa palabra deslizarse. ¿Qué es deslizar? Hermano, pues que nos quedemos a un ladito de lo que Dios quiere. Que nos quedemos cerca de lo que Dios quiere, pero no en donde Dios nos quiere. Eso es deslizarse. Sí, conocimos de la palabra, claro. Escuchamos la palabra de justicia que nos fue enseñada. Sí, pero ¿qué pasó? No, pues no pude. No, mira que, pues no sé. Y terminemos siendo cristianos por allá como relegados, sabiendo lo que tenemos que hacer, pero como que no, es muy difícil, no, muy duro, muy terrible esto, no, ¿sí? Eso es, mire, pasar flotando, pasar por alto, eso es deslizar. Que lo que escuchamos, lo pasamos por alto. Eso es todo lo contrario a lo que acabamos de leer. Que lo que aprendimos y oímos, entonces
lo pasamos por alto, no le pusimos empeño, no le pusimos diligencia, no atendimos a lo que Dios nos enseñó, no, lo pasamos por alto. Pero Dios nos enseñó. ¿Qué te pasó? No, no sé. No, lo pasó por alto. Sí, sabíamos que teníamos que honrar a Dios con nuestros bienes. Sí, sabíamos que teníamos que diezmar. Yo lo escuché, pero es que no, yo quería gastarme la plata. Es que de pronto no me alcanzaba. Es que sí, yo lo sabía, pero estuvo cerca. Escuche, estuvo cerca, tuvo el conocimiento, pero no lo aplicó. O sea, no llegó donde era. Eso quiere decir, pasó por alto, se despreocupó. Es otro de los significados del deslizarse. Se despreocupó. Venga, yo no sé si usted logra entender la magnitud de esto, mi hermano, pero esto es muy delicado, esto es muy importante. A veces nos despreocupamos, mano. Sí, vemos que nuestra vida está como bien, que como que no hay problemas, que como que los problemas en la casa, en el matrimonio, como que se apaciguaron. Entonces nos relajamos, dejamos de escudriñar la palabra, dejamos de congregarnos, dejamos de escuchar la radio, la palabra del Señor, dejamos de orar, de buscar la presencia del Señor y nos descuidamos. Eso es deslizarse. Mire, entendamos eso. Dice el Señor, no sea que nos deslicemos. Y uno piensa que deslizarse es caerse. No, deslizarse es no dar en el blanco. Eso es deslizarse. Deslizarse es quedar junto a, mas no donde debe ser. Eso es deslizarse. Deslizarse no es que caigamos en pecado. No, no sea que nos deslicemos. Deslizarse quiere decir descuidarse. Ya eso es un peligro. Ya el hecho de yo descuidarme, estoy mal, estoy en un peligro latente. Y es lo que el Señor nos quiere librar. No solamente de que pequemos, no sea que pequemos. No, el Señor está diciendo, pilas, ponga más diligencia, porque si no, usted se va a descuidar. Y Dios quiere librarnos aún de descuidarnos, porque si nos descuidamos, hermano, viene el pecado, viene la carne, viene el mundo, viene todo. Y nos engaña, hermano, y nos engaña y nos vuelve nada. Y cuando tal vez ese cristiano abra los ojos, está en una situación bastante lamentable. Entonces el Señor nos quiere librar y nos está diciendo hoy, tenga cuidado, porque yo no quiero ni siquiera que usted llegue a descuidarse. Le repito, deslizarse quiere decir pasar por alto, despreocuparse, estar cerca, junto a. El Señor quiere eso. Sí, quiere que no estemos ahí junto a, no, que estemos en. ¿Sí o no? El Señor no quiere que estemos ahí cerca. Uy, sí, esa palabra que predican allá. Uy, sí, esa palabra que, muy buena, ¿sí? Pero usted ¿por qué sigue metiendo mentiras? ¿Y usted por qué sigue trabajando así? ¿Y usted por qué sigue incumpliendo su palabra, incumpliendo lo que dice? ¿Por qué? ¿Y usted por qué continúa haciendo esto, lo otro? ¿Y usted por qué? No, lo que pasa es que no, es muy difícil. No, el Señor sabe. Escuche la escena. No, el Señor sabe. No, el Señor comprende, sí. Sí, no, el Señor sabe que es que mire. No, Él entiende. Ok, o sea, sabes lo que es. Escuchamos lo que debe ser, pero no lo hacemos. No llegamos hasta allá, nos quedamos aquí junticos. Sí, eso, buenísimo. Pero usted ¿por qué no está allá? No, es que muy duro. Difícil. Pero no pues que vos vas a consejería, no pues que usted está en proceso, no pues que usted ya se escuchó como 200 audios y predicaciones. Sí, no, yo tengo la colección completa de audios y me los he escuchado todos. Bueno, pero ¿qué? ¿Cuál ha sido el fruto, el resultado? Hágale pues. Porque deslizarse es quedarse aquí junto, no donde debe ser. Sí, yo sé que debe ser así, pero no, yo todavía, no, espérate, que es que. Sí, yo sé que tengo que darle honor a mi esposa como a vaso más frágil. Tengo que vivir con ella sabiamente. Yo sé que tengo que tratarla bien, yo sé. Entonces, ¿por qué no lo hace? No, espérate, que es que usted conociera a mi esposa. No, es que lo que pasa es que el pastor no conoce a mi esposa. No, sí, lo que dice la palabra es verdad. Tremenda palabra, tremendo. Sí, así debe ser. No, pero yo me quedo aquí al lado. Yo me quedo aquí al margen. Ya te deslizaste. Ya nos deslizamos. Sí, sabes que tenés que tratar bien a la esposa, pero la seguís gritando.
pero le seguís diciendo atolondrada, le seguís diciendo y tal vez tratándolo mal, tratándola mal, o viceversa, la esposa. Sí, sabe que tiene que respetar al marido, la Biblia lo dice. Esposas, respeten a sus maridos, sujétense a ellos como al Señor en todo. Sí, 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 uy, tremendo, no, ese encuentro de parejas, ese último, impresionante. Yo por ahí en YouTube ya me lo vi otra vez, impresionante, sí, pero ¿por qué seguís diciéndole cosas feas a tu marido? Gritándole, no, no, porque es que me la quiere montar, es que él cree que uno es tonto, no, no, ¿cómo así? No, Pere, ¿cómo así? O sea, usted sabe que tiene que hacer esto, que tiene que estar allá, pero está acá, ¿cómo así? ¿Cómo es eso? Ah, eso es deslizarse. O sea, ahí ya nos deslizamos. Según la Biblia, eso significa deslizarse. Por eso el Señor dice, póngale más empeño, ole. O sea, póngale más ganas a esa vaina, pues. Porque es que hemos recibido la palabra, hemos entendido, la hemos escudriñado, la hemos disfrutado muchas veces. La hemos escuchado, la hemos comprendido, pero seguimos ahí. No, el Señor dice, bueno, sacúdase, mijitico. Es momento, es necesario que nos sacudamos, que le pongamos más diligencia, más violencia. Es que a veces somos muy pasivos. A veces decimos, sí, pues sí, por ahí le metí su mechoneada a la esposa. Sí, pero pues antes era todos los días. Ya ahorita solamente es una vez a la semana. Ay, estoy mejorando. Es como el drogadicto que dice, no, ya no me fumo uno diario, ya me fumo día por medio. No sigues dependiendo de eso, sigues siendo drogadicto. Como el que dice, yo me fumaba 3 cajetillas de cigarrillo diarias, pero entonces ahora me fumo una sola. ¿Sigues esclavo? Sí, sigues esclavo. No, 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 no es así. Por eso el Señor nos dice, póngale más empeño. Hágale pues. Póngale más empeño, póngale más ganas porque usted puede con eso. Es necesario porque si no, va a seguir resbalándose. Si no, se va a quedar al margen. Usted va a continuar. Usted como un cristiano ahí como relegado. Y va a pasar el tiempo y va a transcurrir el tiempo y los años. Y nosotros ahí a un ladito sabiendo lo que tenemos que hacer, pero sin hacerlo. Según la Biblia, eso significa resbalar. No damos en el blanco, no estamos donde deberíamos estar. Deberíamos estar aquí en este nivel porque tenemos la palabra, porque tenemos la enseñanza, porque tenemos el entendimiento. Pero resulta que estamos aquí. No, pero es allá. Uy, sí, allá es. Bueno, pero ¿por qué estás acá? Ah, no, es que tremendo. No sé, a veces nos pasa, hermano. A veces nos pasa, si no somos conscientes nos pasa. Nos puede pasar que vivimos, no sé, como de espectadores, podríamos llamarlo así. Como que vivimos en las graderías de espectadores diciendo, uy, sí, wow, qué bendición, qué palabra, wow, tremendo, uy. Pero le dicen, venga, ¿y por qué no se mete a la carrera? Venga, pero participe aquí también, corramos esta carrera de la vida cristiana juntos. No, 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 déjame acá, no, es que predican muy bien, es que eso, tremendo. Esa palabra nunca la había escuchado, nunca la había entendido. Sí, pero si ya la entendió, listo. Pues si ya la entendió y ya sabe lo que tiene que hacer, pues métase. Ahí está. No sea que nos deslicemos, deslizar, pasar flotando, pasar por alto sin preocuparse, cerca, aproximado, junto a, al lado de. Tremendo. Dios mío. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es necesario. Mire, el Señor nos insiste, es necesario. Pilas, pilas, porque se requiere de nosotros que le pongamos un poquito más de entusiasmo, un poquito más de fuerza a lo que el Señor nos ha enseñado.